Una cuestión que vamos a plantearnos, que no pasan por las armas y mucho menos por estructuras armadas, estables, jerarquizadas, ¿no? Entonces, yo con esto ya, que creo que me he enrollado más de la cuenta, le doy paso a Juan Carlos y sin más le dejo la palabra a Juan Carlos. Bueno, voy a intentar, cuando se empieza así es malo, pero yo lo voy a intentar hacerlo corto. No intenso ni bueno, pero corto sí. La primera cuestión que os planteo, mira, el antimilitarismo en España ha tenido varios ciclos, por lo menos 4 ciclos y muy potentes de movilización. Es decir, no es una cosa. Tuvo un ciclo potentísimo antes de la República, que supuso casi abolir las quintas, con imposición a todos los ayuntamientos de hacer mociones para eso. Tuvo un momento importante después con la Guerra de África, un momento potentísimo, donde el anarquismo además tuvo un papel central. Lo tuvo tanto en lo cultural como en la acción política. En lo cultural yo tengo un facsímil en mi casa, por ejemplo, de cómo enseñaban a leer en la escuela moderna, con textos antimilitaristas. Bueno, esa es una forma de concienciar. No es lo mismo decir mi papá manda, mi mamá obedece, que poner los ejércitos son un mal, hay que abolir. No sé, es distinto. Es decir, hubo otro movimiento, otro momento, otro ciclo importante en la guerra civil, desconocido por cierto, porque no ha querido plantearse que también hubo antimilitarismo y que tuvo, bueno. Y ha habido un ciclo que ha durado mucho, es el más duradero, que acaba, bueno, no acaba, pero que tiene su culmen en la insumisión y en acabar con el servicio militar. Una institución de socialización en valores militares, jerárquicos, bueno, todo lo que queráis, impresionante. Yo pertenecía a los inicios de eso, bueno, a los inicios no, soy viejo, pero no tanto, pero casi. Y he seguido todo el ciclo. Lo he seguido como objetor, como reobjetor, como abogado de objetores e insumisos. Las primeras sentencias que tuvimos absolutorias las conseguí yo. Bueno. Y luego he estado funcionando en algo que ha sido siempre un leitmotiv del antimilitarismo: abolir los ejércitos, abolir las guerras, pensar y construir una manera diferente, alternativa, no solo diferente, sino alternativa de defender lo que la gente quiere defender, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar, es decir, no voy a contar la historia esa de la insumisión, pero sí voy a invitaros a hacer un recorrido por un sueño. Y un sueño que no es de ángeles, no es para el futuro, es para allá. Porque lo que vamos a descubrir en ese recorrido, qué casualidad, es que la defensa no violenta no es algo que se tiene que hacer luego, ya se está haciendo. Montones de grupos, montones de luchas son defensa no violenta. ¿Qué nos falta? Agendas, maneras de quitar poder a la vez que damos poder a otras cosas, nos falta eso. Estructurar esto con esa línea de pensamiento, pero defensa esa. Entonces vamos a empezar por lo primero, la resistencia civil. Bueno, la resistencia civil no es una cosa que se inventó Gandhi, ni es una cosa que se inventó Shah después, ni nada de eso. Resistencias civiles se llevan haciendo desde que el mundo es mundo. Los nadie, como no se podían oponer a los que moran de forma armada, porque siempre tenían las armas y cascaban, se defendían como podían, se resistían como podían, hacían cuidados como podían. De forma que es una experiencia que tiene una tradición larga de resistencia civil. Y es una sabiduría que pasa como la del antimilitarismo, que nace y parece como las setas, desaparece, luego no hay continuidad. Nos ha pasado con todos esos ciclos que os he contado. Cuando nosotros y nosotras empezamos a hacer desobediencia a los ejércitos de Franco, no sabíamos nada de todo lo anterior. Ni nadie de todo lo anterior nos había dado la antorcha, ni nos había contado todo el conocimiento que acumulan. Pues con la resistencia pasa lo mismo. La estamos inventando a todas horas. No os tendría que contar las luchas donde trabajáis de forma no violenta en todos los ámbitos. O sea,
¿qué voy a contar? Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero sí deciros que en un momento dado de la historia, finales del 18, 19, les da por decir, bueno, pero es que tenemos acumulado una serie de pasos que si los seguimos, estas resistencias tienen cacho. Lo hicieron las sufragistas con un nombre, le pusieron, a cada uno le han puesto el nombre que te salga, lo llamaban no resistencia, pero sí se resistían, pero bueno, lo llamaban así. O luego resistencia cívica. Lo hicieron después en esa filosofía, bueno, un autor que ha sido un referente importante, no el único, pero un referente importante en Estados Unidos, que se negó a participar con sus impuestos en una guerra y dijo que era mejor, que el lugar digno para la gente honrada era la cárcel cuando se trataba de una guerra, que no había ni que financiarla ni que participar, y formuló una manera de hacer esto. Lo hicieron los irlandeses inventando un nombre, boicot, que era el nombre que tenía el comandante de los ingleses que les jodía la vida, y entonces esto, como se dedicaban a no dejarle hacer nada y le hacían la cama, pues lo llamaron a eso boicot. Ese es el nombre de la cosa, ¿no? Lo llamaron después resistencia pasiva, y la llamó así Tolstoy. El movimiento obrero también hizo resistencias civiles, se ha llamado acción directa. Llega Gandhi. Yo no voy sin bata ni nada, no soy gandhiano, ¿vale? Lo digo porque muchas veces en la no violencia da urticaria cosas merecidamente, pero la no violencia no es eso. Bien, pero este señor, además de todo el rollo que tenía de la bata, la rueca, etcétera, etcétera, tenía una inteligencia política importante. Él se da cuenta de que el poder, incluso de un imperio tan importante como el inglés, en parte se basa en la sumisión, en la aceptación, y se cortacircuita cuando eso falla. Y establece una serie de estrategias que van dirigidas a eso. Como no le gustaba lo de resistencia civil, que es como se llamaba aquí, pues él le pone un nombre en hindú que se llama Satyagraha. Quiere decir no violencia, no hacer violencia. Es decir, hacer una metodología que no utiliza la violencia políticamente contra el otro, que no quiere decir que no sea violenta. Él llega a decir, claro que es violento. Cuando nosotros violentamos a unos señores porque les hacemos una ocupación en un sitio, eso jode mucho. O cuando nosotros hacemos un sabotaje, jode mucho. O mil cosas. Pero es no utilizar la violencia política. Bueno, esta es la idea de resistencia civil, que luego se la ha llamado de otras muchas maneras, y que se ha ido llenando de contenidos que son lo que ha dado la experiencia de la gente, no es otra cosa. Es decir, esto no es una teoría, esto es la experiencia viva de mucha gente que se ha ido transmitiendo, y esto funciona, esto tal, esto cual. Bien. Por centrar, bueno, está basada en la experiencia compartida, es decir, esto no es una cosa que hace uno, esto necesita colectividad y necesita disciplina. No disciplina militar, ¿vale? Pero es decir, hay que estar en la acción de la manera que hay que estar, porque si no, no sale bien, no por otra cosa. Es una estrategia integradora. Se basa en que haya mucha gente. Si no hay mucha gente, no funciona. Una guerrilla se basa en que haya poca gente, porque si hay mucha, pues les pillan enseguida y se les desarticula. Si son pocos y están escondidos, es más difícil. Se basa en que opera fuera de los canales formales, que utiliza la violencia y la represión como una parte de la metodología de lucha, para desenmascarar la perversión del sistema, pero también para crear, dentro del sistema, crear faltas de lealtad. Gente que se le va diciendo, hostia, esto... Bueno, se basa en el rechazo del uso de la violencia, pone el énfasis en la desobediencia, en la no colaboración. Algún autor dijo en ser incluso insumisos discretos. A lo mejor no hay que ser campeón de esto, pero se basa en estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Desde el 1900 hasta ahora se ha usado para muchas cosas, para guerras e invasiones, para luchas de ocupación, para descolonizaciones, para insurgencias,
para cambios de regímenes dictatoriales, para el apartheid, para secesiones, para luchas de derechos civiles, para luchas de derechos sociales, y ahora pues también es una estrategia adoptada en gran parte por los, no sé cómo llamar esto, nuevos movimientos sociales. Vamos a darles el nombre, bueno, por el ecologismo, por gran parte, ¿no? Por el feminismo, por el antimilitarismo, etc. La campaña de sumisión de España, una campaña basada en la estrategia de acción no violenta, que no quiere decir que la gente comulgue con los ideales de que todos somos buenos ni nada así. Muchos pensamos que buenos no somos todos, ¿vale? Pero esta es un poco la idea. ¿Qué ocurre con esta desobediencia civil? Bueno, pues vamos al estudio que ha referido Jesús. Es un estudio probabilístico, es decir, no dice, esto es una receta que si se aplica, ganamos. No es la receta. Haciendo acciones violentas o haciendo acciones no violentas se puede ganar o perder, aunque lo hagas todo bien, ¿vale? Es un estudio de probabilidades, haciendo determinadas cosas, dice, en comparación, hace una comparación de 320 y tantos o 300 y pico luchas que ha habido en varios campos, que son el de la ocupación militar, el de las dictaduras, el de las secesiones, básicamente esos campos donde se hacen resistencias civiles. Compara luchas que se han hecho de forma armada con luchas que se han hecho con resistencia civil, con luchas mixtas, e intenta ver cuáles tienen más probabilidades de éxito. Y es un estudio cuantitativo, es decir, lo que han hecho es contar 2 más 2 dan 4, esto no es opinable. Pues esto es el estudio que han hecho estas señoras, estudio de probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué viene a decir este estudio? Pues hace una demostración de que tiene una eficacia relativa mayor la lucha por medio de la resistencia civil, que ellas no dicen que sea no violenta, porque la resistencia civil incorpora también boicot y destrozo de materiales, y bueno, es decir, ellas diferencian esto, ¿no? Pero dicen que tiene una mayor eficacia en todas las luchas que han mirado desde 1900 hasta 2006, que son muchas, excepto en el caso de secesiones, que yo me quedé así, dije, coño, dice, sí, pero ahí es que no ha tenido eficacia ni las unas ni las otras, o sea, para eso no vale, pero lo otro tampoco vale. Eso es lo que dicen, ¿vale? Dice que los factores de mayor eficacia tienen que ver con la mayor participación social, con la mayor legitimidad ética, con la capacidad de inclusión, con que cada vez, cuanto más número de gente hay metida en una lucha, hay más variación táctica, y entonces les hace la picha un lío a los malos. No saben por dónde tirar, porque estos hacen no sé qué, los otros hacen no sé cuál, y les cambian de eje. Facilita otra cosa, que es lo que facilita las deserciones de los que están afectados o que están a favor del sistema, ¿no? Porque unos por cálculo dicen, oye, esto le va a salir bien, y como ganen a lo mejor luego se dedican a darnos caña. Y otros pues porque están incómodos y les resulta fácil, no van a ser tan reprimidos, o hacen cálculo de que va a dar. Tiene menores limitaciones de lo que ellas llaman reclutamiento, de adhesión de gente. Tiene mayor resiliencia, que esto es una palabra que se ha puesto de moda, pero tiene su cosa. Y primero, no depende tanto del apoyo externo como una lucha armada, ¿vale? Pero cuando lo llega a conseguir multiplica su eficacia por 3. Bueno, esta es un poco la idea que ellas tienen. Os pongo una gráfica, no se ve muy bien, yo creo, pero bueno, las tenéis por ahí, ¿eh? Donde dicen que la resistencia no violenta ha tenido un éxito total o parcial en el 53% de las ocasiones en que se ha intentado, frente a la resistencia armada, que lo ha tenido en el 26%. Esto es lo que hay. Y estos son números, ¿vale? Esto, tú puedes decir, bueno, no, pero habrá sido porque se han hecho, no sé, te puedes inventar lo que sea, pero el número es el número. De un 60% mayor eficacia frente al 40% de las resistencias armadas en el caso de ocupaciones e invasiones.
Es más, esta mayor eficacia ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Antes parece que eran más caníbales los malos y ahora, pues, por lo que sea, o somos más hábiles o son menos caníbales. En el caso del apartheid ha tenido un éxito del 100% frente al 0%. Y en el caso de las secesiones no ha tenido éxito ninguno. Es decir, en el caso de las secesiones han visto 40 casos de secesiones de un lado y del otro. De los 40 casos, el método violento tuvo un éxito de 4, inapreciable, y la otra de 0, inapreciable también. Más el violento. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué más? Por el apoyo externo, es decir, por la geopolítica, porque en un momento dado a una potencia le ha interesado darle armas a unos que se quieren separar, y entonces se las ha dado y han podido con el otro, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una, donde lo que vienen son los 20 conflictos que han involucrado, 20 luchas que han involucrado a más gente en el conflicto, ya sea como combatientes o como partícipes de una resistencia civil. ¿Y qué ha pasado? ¿Vale? No os los voy a narrar, os lo tenéis que creer porque se ve medio mal, pero están por allí, luego las podéis, y es irrebatible también. Y esta es uno de los cuadros que ellas dan. Bueno, como lo vais a ver ahí, os veréis que hay números que tienen 2 asteriscos, 3 asteriscos, 1 asterisco, 0 asteriscos. Esto es un índice, un tipo de referencia, no sé si hay algún matemático que lo pueda explicar mejor que yo, pero que se utiliza en probabilística, ¿no? Es el índice de probabilidad de que salga bien o mal la acción emprendida, ¿vale? Entonces, nos va diciendo distintos parámetros: el uso de la resistencia no violenta, las deserciones en la otra fuerza, el apoyo extranjero, las sanciones, patatín patata. Bueno, el primero que veréis quiere decir uso de la resistencia no violenta, que salen unos guarismos ahí muy raros. Quiere decir que las campañas no violentas, en general, tienen 6 veces más probabilidades de éxito que las violentas, y 12 veces más de éxitos parciales. A veces no se consigue todo, pero se consigue algo. El segundo se refiere a las 2 siguientes: deserciones de las otras fuerzas y apoyo extranjero. Y lo que dice es que los cambios de lealtad cuadruplican las posibilidades de éxito en las campañas no violentas. Siempre dicen que haya un número suficientemente grande de gente involucrada, porque si son 4, pues no tiene éxito. Lo pillan, lo meten en la cárcel y Santas Pascuas. Aquí tuvieron en la cárcel cerca de 10.000 insumisos. No éramos 4. Y fuera de esos había un montón de grupos de apoyo, un montón de objetores de apoyo, un montón de familias. Es decir, era un movimiento que se extendió, y con esa metodología logró, y tiene la importancia que ese ciclo de movilización nos haga más sitios, de esa manera, Bien, el siguiente dice que aunque el apoyo externo no es muy importante, en el caso de lograrlo, la acción la resistencia civil, no la acción no violenta, la resistencia civil tiene 3 posibilidades, multiplica por 3 su capacidad de éxito. La siguiente viene a verificar que aunque la duración no es determinante, sí lo puede ser para logros parciales. Es decir, que dure mucho una campaña no determina que tenga más éxito o menos, pero que dure mucho sí determina conseguir éxitos parciales. Cansas al enemigo, ¿no? Por decirlo así. Y la última que plantea es que la eficacia de la resistencia civil respecto a la acción violenta se ha intensificado de una manera muy importante a partir de la guerra, después de la Guerra Fría. Ahora os voy a contar un camino, que es el camino que ha hecho la reflexión antimilitarista hasta llegar donde estamos hoy, que no sabemos dónde estamos, con esto de la defensa alternativa, no con otras cosas, ¿vale? Bueno, hubo un momento en que el éxito de las resistencias civiles que se están practicando llevó a la gente antimilitarista, la Internacional de Resistentes a la Guerra, antimilitaristas, pacifistas de Estados Unidos
que estaban preocupados por esto. Bueno, las dos corrientes que hubo, una anglosajona y otra de ámbito latino, a pensar si era posible que ideáramos otra manera de defendernos. Nos llevó a pensar eso. Y se planteó cómo podíamos alcanzar una metodología de defensa civil, de defensa de la sociedad sin acudir a las armas. Antes de la Guerra Fría, estos estudios fueron dialogados con algunas instituciones que querían cambiar su modelo de defensa, sobre todo en los países escandinavos, pero también se interesó uno de los tanques de pensamiento del Pentágono. Querían saber de esta metodología y de su... Bueno, no supongo que querrían saber de esta metodología para aplicarla, pero el hecho es que querían saber de ello, y hubo un diálogo entre el antimilitarismo, con sus pretensiones de cambiar el modelo de defensa, y el militarismo con sus estrategias. En los manuales de defensa de estos países escandinavos, de parte de la OTAN y tal, llegaron a decir que podía ser una defensa válida, pero dentro de un esquema de defensa militar. Cuando la estrategia militar tiene dos, es muy primaria: atacas o defiendes. Eso es así, ¿no? Es como el ajedrez. Entonces ellos plantean, hay escenarios donde lo militar no funciona. Para esos escenarios usemos la resistencia de la población. Hay situaciones, no solo escenarios, sino situaciones de conflicto donde puede ser complementaria y donde puede ser la opción, porque la otra nos van a fundir del todo, y entonces, pues como por ahí no podemos, eso lo experimentaron los noruegos, por ejemplo, en la Guerra Mundial, lo experimentaron los daneses, tuvieron situaciones de verdadero éxito, que tampoco se conocen, pero el caso es que las tuvieron. Bien, o sea que para el militarismo, en el momento que se tomaron esto en serio, lo consideraban un recurso, un complemento o una opción de la defensa militar, con lo cual el antimilitarismo dijo, esto no vale para nada, porque si estos tíos lo van a usar para esto, no vale para nada. Después de abandonarse esa línea, un agente de Finlandia, que además hablaba en finlandés y no había quien les entendiera, y un agente de España, que éramos utopía contagiosa, un colectivo masivo de 2 personas, pues empezamos a pensar si no se le podía dar una vuelta a la idea. Y lo que nosotros vimos es varias cosas. La propuesta de, bueno, puesto que no es posible acabar con el militarismo y con la guerra, vamos a buscar hacerla poco cruenta, que eran ideas como hagamos un ejército de pacifistas, o bueno, hagamos armas no ofensivas, cosas así, que era un planteamiento que había. O por el otro lado, hagamos ejércitos humanitarios y todo este rollo que nos han contado. Nosotros planteamos que si era posible seguir aspirando a un mundo sin ejércitos, a deconstruirlo, a quitarlo del medio. Teníamos envidia de los planteamientos que ya hacían feministas, ecologistas y otros, ¿no? Pues tienen su paradigma, su horizonte diferente. Quieren, pues, decrecer, o quieren quitar el patriarcado, y tienen sus propios referentes. Y nosotros teníamos el nuestro, pero sin llenarlo de contenido. Y como no éramos unos hippies come flores, empezamos a pensar cómo podíamos, qué pasos había que dar. Primer paso. Esta es la segunda parte realmente de la cosa. Creo que igual. Os lo anticipo, pero solo os lo anticipo. Dijimos, claro, es que la ruptura que tenemos que hacer es conceptual. Es que nosotros no queremos defender nada de lo que defienden estos. No. Nos tenemos que preguntar qué queremos defender. No nosotros, se lo tiene que preguntar la sociedad. Segunda cuestión. Como no somos ángeles, no queremos que esto sea para el mundo cuando se haya arreglado todo. Y nos dimos cuenta de que, qué casualidad, lo que estábamos pensando ya lo estaba practicando la gente. Es decir, no había que inventar nada.
las luchas sociales están practicando defensa popular no violenta. Y luego viene el tercer paso, que ese es, ya sí que lo reservo para luego, que es todo el desarrollo que hemos hecho y la propuesta que hacemos a la sociedad articulada de alguna manera con aspiraciones de cambiar este mundo, no de ponerle un parche, de cambiarlo, de que tenemos que rellenar de contenido todo este ideal que ya se está practicando, pero con eso no es suficiente. Como no le demos una coherencia, una línea de acción, una agenda política que por una parte les quite poder, no esperando para cuando se lo hayamos quitado empezar a construir la alternativa, sino simultáneamente construyendo otra cosa, eso lo podemos, digamos, pensar, coordinar luchas, coordinar agendas y ponerlo en términos también de defensa alternativa. Esa es la parte importante del asunto. Bueno, yo aquí lo dejo de momento, debatimos y ese concepto de quitar poder a los militares mientras construyes la alternativa es lo que se ha bautizado como Bueno, luego lo hablamos. Es una palabra roja. Yo de todas formas sí que pondría la siguiente, sí. ¿Vale? Claro, en un principio íbamos a hacer esto. Perdón. Íbamos a hacer esto, un trabajo en grupo y íbamos a plantear una serie de puntos de debate, ¿no? Hasta qué punto podemos considerar una alternativa a la resistencia civil, en qué casos, este concepto de que solo sirve para sociedades civilizadas, no es aplicable ante una represión brutal, no es posible en el tercer mundo, solo es eficaz cuando el poder está dividido, en crisis o debilitado, solo sirve cuando se buscan reivindicaciones blandas, no para cambios revolucionarios, es más eficaz si se combina con la respuesta violenta, depende de la estructura de oportunidades y de los recursos organizativos propios y del contrario, da lugar a fiascos y retrocesos como en Irán, Polonia, Filipinas, primaveras árabes, Indonesia, y ante situaciones de alta represión siempre es más eficaz la respuesta violenta. Estos son como, digamos, yo los llamaría tópicos, pero claro, son tópicos que además científicamente se han mantenido. Sí. Es decir, en la literatura científica sobre movimientos sociales, todas estas cosas eran que no había ni que preguntarse si son verdad, ya estaban respondidas. Sí. ¿Vale? Eran como verdades, bueno, sí, dogmas, llámalo así. Como verdades ideológicas que no necesitaban ni investigación ni demostración. Como la que había como una especie necesitamos de un ejército percepción siempre, cultural pues de que esto era así y ya está, ¿no? Entonces, por eso os decía que la importancia del trabajo de Erika y de María es que ha puesto un proceso de investigación en aras de sacar conclusiones. Como bien decía Juan Carlos, no son opiniones de Erika y de María, son los resultados de un proceso de investigación que sigue todos los cánones que obviamente necesita una tesis doctoral para que sea entendida como científica. No se dedicaron a buscar, a ver, este Filipinas, no, quítalo, este me gusta, y precisamente porque además la orientación, como ya os decía, de una de las investigadoras, era precisamente muy proclive a la tesis contraria de la que resultó la investigación. Ahora os toca el turno de opinar, ¿no? Quiero decir...